largo de la historia, los cuentos de hadas nos han mostrado a princesas viviendo en el lujo y el amor, pero la realidad ha sido muy diferente. Algunas princesas, más que felices para siempre, vivieron en medio de la desgracia, atormentadas no por fantasmas, sino por el destino mismo. Desde muertes prematuras y traiciones hasta exilio y locura. A continuación les hablaré de 10 princesas que soportaron vidas tan trágicas que parecían casi malditas. Comencemos con Leonor de Bretaña. Leonor nació en el año 1184. Fue la hija de Godofredo de Inglaterra y Constanza de Bretaña. Por su padre era nieta del rey Enrique II de Inglaterra y por su madre era la heredera al ducado de Bretaña, por lo que Leonor estaba destinada a la opulencia y el prestigio. Pero su vida muy rápido se complicó. A los 2 añitos quedó huérfana de padre y su madre se casó con otro hombre, dejando a Leonor con su tío paterno, el rey inglés Ricardo I, quien la mantuvo cerca solo para usarla con motivos políticos, comprometiéndola muchas veces con diferentes monarcas. Pero todos esos acuerdos a la larga se rompían, y Leonor pasó los primeros 15 años de su vida viajando de castillo en castillo siguiendo a su tío y obedeciendo sus órdenes, hasta que Ricardo falleció en el año 1199. Pero entonces todo empeoró para ella, pues resulta que su hermano Arturo fue asesinado, y Leonor se convirtió en la legítima heredera al trono de Inglaterra. Sin embargo, su tío Juan, que era hermano menor de su padre y hermano menor de Ricardo, fue la persona que se apoderó del trono inglés. Y como en esa época nadie quería que una mujer reinara Inglaterra, básicamente nadie respaldó a Leonor, y para eliminar la amenaza y quitarle sus tierras, Juan la hizo encarcelar en varios castillos. Le permitía cabalgar o caminar y le enviaba regalos lujosos, pero por más que Leonor suplicó por su libertad, esta nunca se le concedió. Incluso se le prohibió casarse o tener cualquier tipo de control sobre su vida. Lo único que Leonor tuvo fueron pequeños rayos de esperanza, como cuando Juan murió en el año 1216, y su hijo se convirtió en el nuevo monarca como Enrique III, es decir, el primo de Leonor, de quien se decía era un hombre muy religioso y muy bondadoso. Pero, por desgracia para Leonor, pues a él tampoco le interesaba a ella. Por el contrario, él la consideraba todavía como una amenaza, y no solo no la liberó, sino que ordenó que su vigilancia fuera más estricta, encerrándola en su habitación durante gran parte del día. Cabe aclarar que ella nunca fue juzgada ni acusada de nada, pero permaneció encerrada hasta que murió por causas naturales en el año 1241, con 57 años. Para entonces había pasado 39 años encerrada. Hasta su muerte, Leonor fue descrita como una mujer extremadamente hermosa y gentil. Pero, tristemente, su muerte no pareció importarle a nadie. No se le mencionó ni se le recordó de forma alguna hasta que se hicieron los primeros escritos de su caso. Pero esto fue unos 400 años después de su muerte. Continuemos con la princesa Leila de Irán. Nacida en el año 1970, Leila fue la hija menor de Mohamed Reza Pahlaví, entonces rey de Irán, y su tercera esposa, Farah Pahlaví. En su infancia, Leila, como princesa, disfrutó de los beneficios y el estatus de su familia. Sin embargo, la agitación política inundaba Irán, y en el año 1979, cuando ella tenía 9 años, finalmente estalló la revolución que destronó a su padre y obligó a la familia real a exiliarse. Su padre murió un año después y el resto de la familia pasó por varios países, hasta que se instalaron en Estados Unidos. Pero la vida en el exilio no fue fácil para ellos, especialmente para Leila, quien de inmediato enfrentó problemas de identidad y los desafíos de adaptarse a una nueva vida, a una nueva cultura y a un nuevo país, sobre todo porque constantemente tenía mucha atención de los medios. Esto la llevó a desarrollar una severa depresión y trastornos alimenticios. Buscó tratamiento, pero su condición solo empeoró con el tiempo. Y el 10 de junio del año 2001, a los 31 años, Leila fue encontrada muerta en su habitación de hotel en Londres. Luego de los estudios pertinentes, su muerte fue declarada un suicidio por sobredosis. Esto marcó el final de una vida llena de privilegios, pero también un profundo sufrimiento. Tristemente, la historia no termina aquí, y es que casi 10 años después, en el año 2011, su hermano, a quien había sido muy unida, Ali Reza Pahlaví, fue encontrado muerto en su casa en Boston por un aparente suicidio. Continuemos con la princesa Deokye de Corea. Nacida en el año 1912, ella fue la hija menor que tuvo el emperador Joseon de Corea con una de sus concubinas.
Su padre la declaró princesa al nacer y era considerada un miembro de la familia real. La cosa es que para entonces su padre ya había abdicado el trono y Corea había sido anexado por Japón, así que la familia real coreana realmente no tenía poder. Y en el año 1925, con 13 añitos, Tokio fue llevada a Japón como rehén política. Para entonces su padre ya había muerto y su madre no tenía contacto con ella. Aunque algunos de sus medios hermanos fueron llevados con ella a Japón, en ese lugar ella básicamente vivió aislada, lo que la llevó a desarrollar una profunda añoranza y melancolía, algo que sin embargo no le importó al gobierno japonés, y ella siguió siendo su rehén. Así pasaron varios años, hasta que Diokie comenzó a mostrar conductas peculiares, como estar demasiado quieta, no querer hablar, dejar de comer y beber. Esto se agravó con el tiempo y al final tuvieron que consultar a especialistas que la diagnosticaron con esquizofrenia. Pero ni siquiera su enfermedad la salvó de seguir actuando bajo las órdenes del gobierno japonés, y en el año 1931, a los 19 años, se casó con un aristócrata japonés llamado Takeyuki, que era 4 años mayor que ella. Juntos tuvieron una hija, pero no un matrimonio feliz. Ambos se habían casado obligados, y ella terminó pasando gran parte de su matrimonio internada en hospitales psiquiátricos, esto supuestamente por orden de su esposo. Pero bueno, finalmente en el año 1947, en Japón las cosas tuvieron un cambio. Resulta que la monarquía tomó un papel meramente ceremonial y la mayoría de la nobleza perdió sus privilegios, incluyendo sus títulos. Entonces aquellos matrimonios que se habían arreglado pues ya no tenían mucho sentido, y Takeyuki decidió obtener el divorcio y casarse con otra mujer. La separación no le sorprendió absolutamente a nadie, pero aún así fue un evento difícil para Diokie. Aunque por desgracia lo peor estaba por venir. En el año 1956 su única hija, Mesae, desapareció en las montañas de Japón, dejando detrás solo una nota de suicidio en donde hablaba de lo mucho que le dolió la separación de sus padres y lo difícil que fue su crianza. Este evento terminó devastando la salud de la princesa Diokie, que se deterioró todavía más y ella comenzó a anhelar más que nunca volver a Corea. Pero las circunstancias políticas y su enfermedad la mantuvieron en Japón hasta el año 1962, cuando finalmente, gracias a periodistas y activistas, pudo volver a casa. Sin embargo, en Corea, pasó los años que le quedaban en un hospital psiquiátrico, hasta que falleció en el año 1989. Actualmente se le recuerda como la última princesa de Joseon y una víctima de las circunstancias políticas que llevaron a la caída de su dinastía. Continuemos con el caso de la princesa Sofía Dorotea. Nacida en el año 1666, Sofía fue la única hija de Jorge Guillermo duque de Brunswick-Lüneburg y Leonor de Smier. Su padre gobernaba un principado en el Sacro Imperio Romano Germánico y su madre era descendiente de la nobleza francesa. Pero el matrimonio de ellos no había sido el típico arreglo de su época. Al contrario, ellos habían desafiado las reglas religiosas para poder estar juntos. Así que Dorotea no solo se crió en un entorno muy lujoso, sino también en el seno de una familia amorosa. Hasta que en el año 1682, por arreglo familiar, Sofía, de 16 años, se casó con su primo Jorge Luis de Hannover, de 22 años. Pero aunque eran parientes cercanos, ellos apenas se conocían y no se gustaron. Al contrario, resultaron ser completamente incompatibles. Por un lado, ella era dulce, culta y amable, mientras que Jorge Luis es descrito como calculador, frío y dominante. Así que aunque tuvieron 2 hijos, el matrimonio rápidamente se volvió infeliz, y las cosas solo empeoraron. Con los años, Jorge Luis se mostró cada vez más en público con sus amantes, reconociendo a varios hijos ilegítimos, lo que causó una gran humillación para Sofía, quien en teoría habría tenido que ignorar este comportamiento de su esposo, pero ella había crecido en un ambiente diferente, con unos padres que se amaban, que serán fieles, y no quiso soportar en silencio la humillación, así que le exigió respeto a Jorge, algo que a él no le gustó nada, y las discusiones entre ellos se volvieron cada vez más agresivas, hasta que en una de ellas, Jorge comenzó a golpearla y trató de ahorcarla. Algunas personas intervinieron y Sofía consiguió huir hasta casa de su padre, desde donde intentó obtener un divorcio. Pero su padre se negó a apoyarla y la obligó a volver junto a su esposo. Sofía intentó convencer a su padre, intentó muchas estrategias, pero nada funcionó, y al final no tuvo más remedio que obedecer y volver junto a Jorge. Pero
eso no quiere decir que se había resignado a ser infeliz. Y en el año 1690, Sofía inició una relación con el conde sueco Christoph von Königsmarck, un militar muy importante de la corte de Jorge Luis y a quien Sofía había conocido desde la niñez. Aquí cabe aclarar que en esa época ya no era tan raro que una mujer noble tomara amantes. El tema es que ellas tenían que ser mucho más cuidadosas y mucho más discretas porque pudiera ponerse en duda la legitimidad de los hijos, también porque se esperaba obediencia de parte de ellas. Así es que lo que se esperaba es que ellas tuvieran una total discreción y también que estos fueran amoríos breves. La cosa aquí es que Sofía y Christoph se enamoraron perdidamente y se volvieron cada vez más descuidados, hasta que llegó a un punto en el que todo se descubrió. Y el día que planeaban escaparse juntos, Christoph fue asesinado y Sofía Dorotea fue acusada de adulterio. Irónicamente, Jorge Luis, que tenía muchas amantes y que tenía hijos ilegítimos reconocidos, quedó como la víctima de la situación y pudo divorciarse de ella sin ningún problema. También la despojó de su título, le quitó la custodia de sus hijos y la encerró en un castillo, donde Sofía pasaría los siguientes 32 años de su vida. Nunca se le permitió volver a saber nada de sus hijos ni tener contacto con ellos, ni siquiera por correspondencia. Y a pesar de que Jorge Luis ascendió al trono británico como Jorge I, ella no pudo participar en la vida de la corte, ni fue declarada reina. Se quedó encerrada en condiciones no muy buenas, hasta que finalmente murió en el año 1726, todavía prisionera. A continuación tenemos a la princesa María Victoria del Pozo. Victoria nació en el año 1847. Fue la hija de Carlos Emanuel del Pozo, príncipe de la Cisterna. Debido a que su familia ostentaba un título principesco, en el año 1867, a Victoria se le arregló un matrimonio con el príncipe Amadeo, que era hijo del rey Víctor Emanuel II de Italia. Pero de entrada la ceremonia estuvo llena de tragedias. Un sirviente murió repentinamente, el padrino de Amadeo cayó enfermo y un empleado fue aplastado por el tren en el que la pareja viajaba a su luna de miel. Todos estos eventos hicieron que la gente considerara que el enlace estaba maldito, pero bueno, rápidamente tuvieron 3 hijos, lo que parecía derrumbar el mito de la maldición. Sin embargo, con el paso de los años, el matrimonio sí resultó terrible para Victoria, debido a que Amadeo le era constante y descaradamente infiel, lo que no era raro en esa época y generalmente a las princesas no les importaba, pero resulta que Victoria estaba completamente enamorada de su esposo, así que sufría mucho. Tanto que en algún punto le pidió a su suegro que hablara con Amadeo para que dejara de tener amantes, pero su suegro terminó regañándola a ella, diciéndole que ella no debía cuestionar a su esposo y que tener celos era patético. Así que Victoria tuvo que callarse y aguantar en silencio, algo que le rompió el corazón y que abrió una brecha en el matrimonio, que se hacía más grande con el paso de los meses, mientras que su salud también se volvía más y más frágil, dejándola días completos en su cama. Políticamente hablando, la cosa en el matrimonio no fue muy buena tampoco. En el año 1870 Amadeo fue elegido rey de España y Victoria se convirtió en reina. Pero España estaba sumida en el caos y la pareja real solo recibió intentos de asesinato y odio popular, hasta que en el año 1873, después de solo 2 años en el trono, Amadeo terminó abdicando y la familia regresó a Italia. Pero para entonces Victoria estaba gravemente enferma. Se dice que el estrés de ser reina y los intentos de asesinato no habían hecho nada más que empeorar su condición. Y el 8 de noviembre de 1876, a los 29 años, Victoria murió de tuberculosis. Continuemos con la princesa Carlota de Vries. Nacida en el año 1446, Carlota fue la hija del rey Carlos VII de Francia y su amante favorita, Agnes Sorel, quien murió cuando Carlota era una bebé. Pero, aunque huérfana de madre e ilegítima, Carlota se convirtió en la hija favorita, no solo de su padre el rey, sino también de la esposa de este, la reina María de Anjou, por lo que Carlota creció con todos los privilegios de una princesa y rodeada de afecto. Por eso mismo se le arregló que en 1462, con 16 años, se casara con Jacques de Vries, que era un conde muy rico y muy importante de esa época. O sea que era un muy buen partido, y al final esta boda hizo que Carlota fuera una noble de alto rango. De este matrimonio nacieron 5 hijos, pero la unión, aunque funcionó bien en muchos aspectos, incluyendo el político, personalmente se describe como difícil, debido a que la pareja era muy diferente. Jacques disfrutaba de actividades al aire libre
y la vida sencilla, mientras que Carlota se inclinaba más por una vida sofisticada, además de que se dice que se llevaban más de 20 años, lo que no era nada raro en las parejas de su tiempo. Sin embargo, aquí viene lo interesante, y es que el 1 de junio de 1477, Jacques sorprendió a Carlota en los brazos de su amigo Pierre de la Venge, y cegado por los celos, Jacques los asesinó a los dos con su espada. Algunos alegan que Carlota nunca cometió adulterio y que Jacques era tan celoso que malinterpretó la situación. Pero como no hay otros testigos de los hechos, pues nunca lo sabremos. Como Carlota era la hija de un rey, se esperaba que Jacques, por haberla matado, obtuviera una alta condena, pero no. Para entonces el medio hermano de Carlota era el rey Luis XI, y él no tenía aprecio por sus medios hermanos, así que Jacques solo pagó una multa y siguió con su vida como si nada. Se cuenta que actualmente en el castillo de Rouvres, que es donde tuvo lugar el asesinato, todavía se escuchan los lamentos de Carlota, y hay quien asegura que se le ve pasar por algunos lugares del castillo vestida de verde. A continuación tenemos a la princesa Changping. Nacida en el año 1629, ella fue una de las hijas del emperador Chongzhenlia y la emperatriz Zhou de la dinastía china Ming, por lo que creció en el seno de la familia real china y fue educada cuidadosamente. Con el paso de los años se volvió una joven ingeniosa, amable y caritativa. En el año 1644, como era común en su tiempo, a los 16 años se le comprometió con un militar muy importante. Pero unos días antes de celebrar la boda, una fuerza militar Qing, que eran los enemigos de su padre, entraron en la ciudad, y en cuestión de días el ejército se hizo con el control del país, mientras que la familia real se refugió en el palacio. Sin embargo, estaba claro que pronto caerían en manos de sus enemigos, y como en esa época las familias reales que eran derrocadas sufrían asesinatos horribles, el emperador Chongzheni, desesperado, prefirió ordenar la ejecución de su propia familia para evitarles un destino peor, suicidándose él al final. Pero resulta que la princesa Changping sobrevivió milagrosamente, a pesar de estar gravemente herida. Por desgracia para ella, de inmediato la capturaron los enemigos, tratándola como una prisionera de guerra. Débil de salud y devastada por la pérdida de su familia, Changping les suplicó que le dejaran unirse a un monasterio, pero su petición fue rechazada, y la obligaron a casarse con un oficial de la nueva dinastía llamado Zhongxiang. No hay registros sobre cómo se llevaba el matrimonio, pero menos de un año después Changping estaba embarazada. Sin embargo, su situación emocional no había mejorado. Seguía traumatizada por el derrocamiento de su familia, lloraba mucho y pasaba sus días escribiendo poesía triste. Murió antes de dar a luz en 1647, a los 18 años. Algunas fuentes sugieren que murió por una enfermedad, pero otras nos dicen que ella estaba tan infeliz que dejó de comer. Sea cual sea la causa de su muerte, ella fue muy llorada, incluso por la nueva dinastía. Continuemos con el caso de la princesa de Éboli. Ana de Mendoza nació en 1540 dentro de una familia poderosa y rica de España. En algún momento de su vida tuvo una lesión en el ojo que cubría con un parche, pero a pesar del parche destacó por su belleza, su ingenio y su elegancia. Por política, a la edad de 13 años se casó con Ruy Gómez de Silva, que tenía 37 años. Él era príncipe de Éboli y amigo cercano del rey Felipe II de España, por lo que Ana, como su esposa, se volvió una de las mujeres más importantes de la corte. A nivel personal se dice que a pesar de la diferencia de edades, la pareja tuvo una relación feliz y fiel, que dio como resultado a 10 hijos, hasta que Ruy falleció en el año 1573, dejando a Ana de 33 años viuda. Luego de vivir su duelo, ella regresó a la corte, donde conservó su título de princesa, una buena posición y libertad, algo que ella aprovechó para iniciar una relación con Antonio Pérez, que era consejero y secretario del rey. No sabemos qué tan íntima fue esta relación, si eran amantes o solo amigos, pero como Antonio estaba casado, pues hacía que todo fuera bastante complicado. Además, Antonio encabezaba una facción de la corte que se involucraba mucho en complots, derrocamientos, incluso se dice que él estuvo involucrado en un asesinato. No sabemos si ella participó o no en esto ni qué tan cierto es, pero la cosa es que en el año 1579 ambos fueron acusados de conspirar contra la corona. Como resultado, Ana fue puesta bajo arresto domiciliaria por orden directa del rey Felipe II. Se le permitió tener a una de sus hijas de compañía,
pero a los demás hijos no pudo volverlos a ver. Por años Ana intentó suplicarle al rey Felipe por su libertad, pero el rey nunca consideró liberarla. En la corte ella rápidamente fue olvidada y, a diferencia de otros prisioneros reales, su confinamiento nunca mejoró. Por el contrario, no se le permitió ni siquiera dejar su habitación ni tener ningún tipo de comodidad o contacto con el exterior. Así vivió hasta su muerte en el año 1592, a los 51 años. Algunos historiadores consideran que en realidad ella no tuvo ninguna participación en los crímenes, y también se ha sugerido que el rey Felipe y ella fueron amantes y que su encarcelamiento tuvo más que ver con despecho por parte del rey. No sabemos, pero lo que sí está claro es que el rey Felipe se hizo cargo de los hijos de ella, dándoles buenos cargos y asegurándoles sus futuros. A continuación tenemos a la gran duquesa Alexandra Pavlovna. Nacida en el año 1783, Alexandra fue la hija del emperador ruso Pablo I y su esposa Sofía Dorotea de Württemberg. Pero aunque Alexandra fue princesa desde que nació, no fue recibida de la mejor manera. Prácticamente toda su familia se decepcionó de que no fuera un niño, y los empleados se burlaron de que no fuera tan bonita como sus hermanas. A pesar de todo, Alexandra se esforzó mucho en sus estudios, y aunque se le reconocía como la estudiante más inteligente, siempre quedó a la sombra de sus hermanas, algo que la hizo sentirse poco querida y sola. Pero bueno, a pesar de todo, ella fue usada por Rusia para una alianza, y a los 11 años se negoció su matrimonio con el rey sueco Gustavo IV Adolfo. Pasaron años de negociaciones hasta que se cerró el trato. Para entonces Alexandra había pasado el tiempo educándose y muy emocionada por poder servir a Suecia y a Rusia. Pero resulta que cuando estaban por celebrar el compromiso formal, Gustavo retiró la propuesta de matrimonio y no acudió al evento, escudándose en temas religiosos, dejando plantada a Alexandra, que estaba vestida de novia. La humillación fue tan grande que Alexandra se encerró a llorar por días hasta enfermarse. Pasaron 3 años y aunque la humillación seguía presente para ella, sus padres le arreglaron un matrimonio con Francisco José, que era archiduque de Hungría. Ella tenía 16 años y el novio 23. Al momento de la boda, a Alexandra se le describe como una joven religiosa y amable. De inmediato se mudó a la corte austriaca, donde su esposo quedó encantado con ella, considerándola la mujer más hermosa y encantadora del mundo. Por desgracia para Alexandra, aparte de su esposo, nadie más la recibió de buena forma, pues resulta que la emperatriz austriaca María Teresa, que era la madrastra de José, rechazó a Alexandra por ser ortodoxa rusa y no católica. Además, las relaciones entre Rusia y Austria se habían vuelto tensas, y Alexandra, más que como un miembro de la familia, fue vista como un enemigo. Y sin importar que ella intentara ganarse el aprecio de la familia política, ellos no solo la rechazaron, sino que la humillaron, al punto de no permitirle ni siquiera que durmiera en el mismo palacio que ellos. Sin más remedio, Alexandra se refugió en su esposo, quien terminó gobernando Hungría, donde afortunadamente la gente le demostró mucho cariño a Alexandra, y en ese lugar la pareja pudo construir un matrimonio cercano y muy feliz, que trajo como resultado el primer embarazo. Algo que los hizo muy felices a los dos, pero que se fue complicando con el paso de los meses. Alexandra terminó dando a luz de forma prematura en marzo de 1801. Este parto resultó ser bastante complicado y Alexandra no pudo recuperarse, falleciendo unos días después, a los 17 años. La niña tampoco sobrevivió. Tristemente, Alexandra tampoco fue bien tratada después de su muerte. Sus restos fueron enterrados en una pequeña capilla ortodoxa que prácticamente nadie cuidaba y que muchas veces fue abierta en las décadas que siguieron. No fue hasta finales del siglo XIX que sus restos recibieron finalmente el reconocimiento apropiado. Y por último tenemos a la princesa María Teresa de Francia. Nacida en el año 1778 en el Palacio de Versalles, María Teresa fue la hija mayor del rey Luis XVI de Francia y María Antonieta. En el momento de su nacimiento, el país estaba esperando un heredero varón, por lo que hubo una decepción general cuando supieron que era una niña. Pero a pesar de todo, sus padres, los reyes, la recibieron con amor, y María Teresa fue criada con todos los lujos del mundo. Sin embargo, la situación política de Francia era muy complicada. Había mucho descontento entre el pueblo francés, y en el año 1789 finalmente estalló la revolución, por la que su familia fue puesta bajo arresto domiciliario.
Después se abolió la monarquía y María Teresa perdió su título de princesa. Pero realmente eso fue lo menos importante, porque resulta que su cautiverio cada vez se volvió más agresivo, hasta que llegó un punto en que la familia perdió cualquier tipo de privacidad, comodidad y respeto, al tiempo que enfrentaron un juicio por traición a la patria, tras el cual sus padres fueron ejecutados en la guillotina en el año 1793. Además, su hermano menor, Luis Carlos, quien en teoría era el heredero al trono, fue separado de la familia y tratado de forma inhumana, muriendo en cautiverio 2 años después. De modo que María Teresa quedó sola en prisión, viviendo prácticamente aislada y olvidada por Francia, hasta que la familia de su madre logró negociar su liberación, y a finales de 1795, con 17 años, María Teresa salió de prisión para exiliarse en Austria, donde se reunió con lo que quedaba de la familia real francesa, que eran sus tíos paternos. Pero, aunque libre, María Teresa vivía profundamente entristecida por la pérdida de su familia, y la política seguía controlando toda su vida, por lo que en el año 1792, a la edad de 20 años, se casó con Luis Antonio, duque de Angulema, que era su primo hermano paterno, 3 años mayor que ella. Este matrimonio buscaba fortalecer la dinastía borbónica, pero la pareja no se describe como feliz. De Luis se dice que era un hombre frío y desapegado. Sin embargo, dentro de todo, pues tuvieron un matrimonio estable, sin escándalos, aunque sin hijos. Sus tíos restablecieron la monarquía en Francia, pero al final esta terminó fracasando y María Teresa pasó sus últimos años en el exilio, muriendo en el año 1851 a los 72 años. Y pues nada, chicos y chicas, esos son los 10 casos de los que les puedo platicar en este video. Espero muy pronto poderles subir otro video hablando de príncipes que también tuvieron vidas súper trágicas, porque realmente también muchos casos. En el caso de este video en particular, obviamente yo me enfoqué un poco en princesas que de repente no son tan conocidas o no son tan mencionadas. No quise ya como que irme a casos que se hablan mucho, como las hijas de Nicolás II, ¿no? Que son como ya casos muy conocidos. Traté de traerles como algunos pues más distintos, pero igual, no sé, tal vez más adelante hago parte 2, se pueden hacer parte 3, parte 4, parte 5, porque hay muchos casos muy tristes. Pero no sé, ustedes díganme en los comentarios qué casos les gustaría que incluyera, o si les gustaría que de alguna de las princesas que les mencioné les hablara con un poco más de detalle, porque claro que aquí yo les hice un resumen súper rápido para tratar de abarcar a las 10 y como que no enredar mucho tampoco el argumento. Pero pues nada, chicos y chicas, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.